¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Como digo yo, como hormiga en tapa de dulce, como no, con amigos tan queridos y gente que realmente tiene un conocimiento profundo de ese San Carlos hermoso que algunos no disfrutamos y tal vez ustedes sí. Aquí tenemos a don Gerardo Arias Rojas. Dígame. Yo digo, más bien este programa es de él, más que mío, ¿verdad? Tantas veces, tanto que hemos aprendido, tanto que nos ha guiado, tanto conocimiento. Y hoy nos trae de invitado a su amigo don Danilo González Quiroz. Don Danilo es una persona con un historial también súper interesantísimo. Es de las personas que estuvo en aquel famoso lugar cuando usted dice la central, que la gente iba a bailar a la central y empiezan a ver todo eso y a dónde estaba y etcétera, etcétera. Bueno, el bailarín más famoso que estaba ahí en la central, pero además en algún momento también fue salonero. Ahí tiene todo un historial sumamente interesante. Entonces vamos a regresar al San Carlos de antaño para conocer cómo era que se organizaba la gente, cómo era que se divertía la gente. Y aquí, lógicamente, tomando nuestro delicioso cafecito, empanaditas, tamal asado, de todo lo rico que hay en este San Carlos y que lo preparan nuestros amigos. Las esposas mandan muchas de esas cosas. Y yo digo que yo hago algo, ¿verdad? Hago el café, algo es algo. Amigos y amigas, vamos pues a entrarle en el tema. El tema es, voy a hacerlo, que Gerardo nos haga una introducción de qué era realmente la central para que nos podamos ubicar, porque no todo el mundo tiene ese conocimiento. ¿Qué era? Cuando uno habla de la central y evoca tantas cosas muy diferentes para la gente de antes que para la gente de ahora. Muchas gracias, Angelita, por invitarme a este programa que orgullosamente, debo decirlo así, con conocimiento de causa, que es visto por muchísima gente, no solamente en el cantón de San Carlos, sino en los diferentes lugares donde tiene cobertura actualmente Canal 14. Uno se siente orgulloso cuando la gente lo para, cuando uno camina ahí, mira qué bonito programa, cómo me gusta, mi mamá no se lo pierde, en mi casa sacamos el rato para ver el programa y eso lo llena a uno porque es un programa, yo digo que es diferente, es un programa que no se edita, que no se inventa, sino que aquí lo sacamos de la manga de la camisa y creo que ahí es donde está la suerte de que sea tan visto. Agradecerle a Danilo González, un viejo amigo. Danilo es una persona que he estimado mucho, él no sabe las cosas que yo valoro de él. Primero que todo, cuando yo era un estudiante de primer año, Danilo llegaba en fines de semana a ayudarle a Macho de Rocar en la cantina 76, que precisamente quedaba al frente, o queda más o menos donde queda el Apoyos Pipasa, y al frente una pensión que alquilaba mi tía Clérida. Entonces yo me cruzaba ahí, que ayudarle a Macho a comer bocas, a robar bocas, ¿no? Y ahí conocí a Danilo, nunca se me olvida verlo haciendo frescos batidos, sirviendo tragos, era un tipo tan activo. Disculpe, a mí me gusta hablar para que la gente me entienda. Danilo parecía que tenía una hormiga en el culo, no paraba, todo el tiempo andaba para ahí, para acá. Entonces esa frase la aprendí de mamá y ahora se la receto a Danilo. El San Carlos de los años 1950 hacia acá era un incipiente poblado, todavía se llamaba Villa Quesada. Y ahí apareció ahora Danilo y les va a contar la historia con más propiedad y con más conocimiento. Lo que sí quiero decirles es que eran tiempos extraños, porque siendo una zona muy rural, la sociedad sancaleña estaba muy bien dividida. Los de alta curnia, los de sangre azul, que iban a la central, y los de pie en el suelo, los de la oye carne, que iban a la pila o balneario, y que luego apareció el Roycan de Elías Montero, que increíblemente un salón, un chispero, al frente de la escuela Juan Chávez. Esas cosas se daban y eran legales. Pues bien, había una costumbre generalizada en aquellos tiempos. Se iba a misa de 6 o de 7, yo no me acuerdo. La cuestión es que se salía de misa, era de 6 porque se salía de misa, se iba a dar vueltas al parque, que era una costumbre muy bonita. Las mujeres caminaban generalmente tomadas del brazo unas y otras, y los hombres alrededor del parque ahí tirando el anzuelo a ver qué pescábamos, ¿verdad? Cuando uno lograba agarrar la presa, habían 3 alternativas. Si uno se sentía así como de pata en el suelo, a la piscina. Si sentía tener plata, al cine. Y si era adinerado, pues a la central. Esos eran los tres destinos una vez que se terminaba la famosa retreta en el parque de Ciudad Quesada. Yo puedo decirle a usted que en la central y en el parque de Ciudad Quesada se formaron la enorme mayoría de matrimonios que se dieron en ese tiempo. Era matemático.
Existían dos cines, el cine Sauma y el cine Rex, como le digo, dos salones populares y uno de más alto nivel, pero la central tiene una historia, ahí es donde Danilo puede entrar en la conversación. Bueno, primero entramos un poquito en la vida de don Danilo González Quirós, porque siempre es bueno conocer quién es la persona, no solo qué hacía, sino conocerla, aunque yo sé que hay un montón de gente que lo conoce a usted. Don Danilo, todos somos migrantes, todos, no, casi todos somos migrantes aquí en ese San Carlos, y si no fueron los papás, fueron los abuelos o los bisabuelos, pero fue gente que vino de diferentes lugares. ¿De dónde venía su familia? De Sabanilla de Alajuela, Su mamá y su papá. ambos. ¿Cómo vinieron a parar aquí a San Carlos? Bueno, mi abuelo Juan Quirós se estableció en Aguasarcas. Uno llega ahí, camino a Venecia y camino a Pital. Desde esa esquina hasta lo que fue de Cholo Rodríguez, todo eso era de mi abuelo. Dice mi hermano Elías que yo fue tal que toda la plata la pasó la gastó en mujeres y no desheredó. O sea, él lo disfrutó lo que trabajó. Sí, No quedó nada. Nada. Que ese era su abuelo. Mi abuelo Y Juan su abuelo Juan, que venía de Sabanilla. Sabanilla, ¿Era el papá de su mamá o de su papá? de mi papá, de mi mamá. Él es el papá de su mamá y se estableció ahí. Y su papá también venían de Sabanilla de Alajuela, pero eran familias diferentes. ¿Qué hacían en Sabanilla de Alajuela? Bueno, mi papá siempre fue carnicero. Ajá. Él ahí me cuenta don Francisco Galdi que tomó su venía Danilo con la vaca amarrada, era una loquera eso. Iba a comprar una vaca y la venía a matar. Fue carnicero siempre. González Quesada es él, es de los Quesada, fundadores de Ciudad Quesada. Familia de don Orfilio Hidalgo Quesada, de Manolo Hidalgo. Alfaro, el papá que es Alfaro Quesada. O sea, usted es de la pura cepa Baltasar sancarleña. Quesada. Pura cepa sancarleña. Ok, vamos a ver, su mamá y su papá vinieron y se conocieron aquí. O ya venían conocidos. Se conocieron aquí, Ajá. Se casaron y se quedaron donde, en Aguasarcas, en Venecia. en Venecia. Entonces usted tiene bastante de veneciano. Ah, claro. Nació en Venecia. Nací en Venecia. ¿Cuántos hermanos eran? Para variar 10. Que no era tan fácil el Sí, asunto. no la cosa. Pero papá tenía la ventaja que tenía carnicería y él le digo que para él fue muy, muy fácil ser generoso. Cuando eso te mataba la vaca el sábado, no había refrigeración. Entonces él ponía a secar la carne salada y lo que no se le vendía lo picaba y lo donaba. Y entonces, y para él fue muy, muy querido porque fue muy fácil ser generoso. Y en Venecia, en ese entonces, 2 hojas de bijagua llenas de huesos y cecina, hueso canudo y cecina, la regalaba a una vecina. La vecina iba y compraba un cuarto de yuca que era 50 céntimos de colón, bueno, medio saco de cangoche, de los pequeñitos, ¿verdad? Por supuesto. Toda la semana tenía comida. A veces yo llego a un pueblo, alguien me conoce. ¿Usted quién es? Y me dan las gracias a mí, por dicho, yo estoy bendito. Voy directo al cielo. Mira que una vez yo tuve una ortopedia que ahí llegaba gente y llegó carajo de Pital, compró una silla de ruedas. Y yo lo había conocido y le digo, ¿vos de dónde sos? Bueno, yo soy de Pital, pero yo viví en Venecia mucho tiempo. Y me dice, yo soy de Venecia, ¿quién sos vos? Yo soy Danilo González. Ay, mi abrazo. Me dice, yo estoy vivo por su papá. Él era el que cañaba los caballos, los cepillaba y les daba sal y bañaba, entonces lo que era. Y, bueno, feliz por ese asunto. Oiga, pero qué importante, don Danilo, ahora que usted dice eso, qué importante lo que uno hace en la vida y cómo las futuras generaciones se benefician o se perjudican. Porque si uno es un sinvergüenza o una mala persona, y las futuras generaciones lo que recuerdan es lo malo. Pero cuando han sido buenas personas y han influido y han ayudado,
las generaciones venideras están agradecidas. Y ya de una vez usted también tiene un nombre que a donde llegue ya tiene como quien dice el libro abierto. Al hilo de mi papá, Danilo González. Yo, Danilo González, mi hijo Danilo González y mi nieto Danilo González. Va a haber Danilo González para rato. Claro, para que no le falte, y Roberto. con tanto orgullo de cómo era el abuelo, Sí. ¿verdad? Porque es que es que bien sentirse uno orgullosa de cuando la gente hace cosas buenas. Y en aquella Costa Rica de aquel entonces, aquel Venecia de aquel entonces, con tantas necesidades como todo Costa Rica, que a la gente le costaba tanto salir adelante y que hubiera comida era vital. Claro, ya le hice todo como decía la gente. Sí, exactamente. Antes había gente, yo me acuerdo una vez, pero y en Santa Ana, que una señora decía que ella trabajaba en una casa de dinero, hacía la olla de carne. Y entonces después, cuando ya terminaba, la señora le daba el hueso, y la señora con ese hueso y tal vez un pedacillo de carne pegado se iba a su casa y hacía una olla de carne. O sea, Le sacaban caldito. exactamente, o sea, cómo era ella y como él dice que de los ricos a veces viven los pobres, bueno, pero así era una manera de sobrevivir, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, entonces esa gente, esa manilla de la Alajuela viene y se ubican ahí en Venecia y se quedan en Venecia. Nace usted, sus hermanos, los 10 hermanos, y se quedan por cuánto tiempo en Venecia. Hasta la edad de 11 años migré al liceo, al colegio. Pues. Ok, bueno, vamos por esa parte, ¿verdad? Tan interesante de cómo don Danilo ya decide, y la familia decide que tiene que regresar, o sea, tiene que venirse para Ciudad Quesada, porque hay muchas cosas que son necesarias para que ellos estén en los estudios, exactamente. Nos vamos por un momento, ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro aquí a través de Canal 14. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro aquí en Canal 14, un programa de verdad que hacemos con mucho amor para usted y su familia porque realmente es una tertulia en la que estamos disfrutando todos juntos. Y tenemos aquí a don Gerardo Arias Rojas, que ustedes lo conocen, que nos trajo a don Danilo, un placer conocer a don Danilo González Quiroz, que nos va a hablar acerca de la famosa Central, un sitio de diversión que hubo en el pasado, pero como aquí todo lo hacemos, de vinear la vida de todo mundo, porque de ahí don Danilo nos puede hablar de eso, pero ¿quién es don Danilo? Para quienes no lo conozcan, ¿de dónde vino su familia? Ya nos habla que venían de Sabanilla de Alajuela, su abuelo, vino su papá, aquí también vino la mamá, se conocieron, se casaron los dos de Sabanillas de Alajuela. Seguro decía, ¿vos de dónde sos? De Sabanilla. Y de tal lugar. Y seguro se conocían, ¿verdad? Ahí nacen 10 hijos y cuando vienen aquí en Aguasarcas, en Venecia. Y estábamos en esa parte donde Danilo nos contaba que cuando tenía 10 o 11 años decidieron venir a Ciudad Quesada. ¿Por qué? A la villa de aquel entonces. Quedamos huérfanos. Ah, sí. ¿Quién se murió? Mi papá. Y los familiares me ayudaron, me trajeron a mí, digamos, que era el mayor de la casa, y ahí de tía Mina, igual del Curni, como dice, las Piedras González, De plata. doña Nelly, era esposa de... Usted de esos González, Sí, de las Tiolas. de las tiolas, de las ¡Qué famosas tiolas. bonito! Ya va cantando cabos, Ay, ¿verdad? sí, ya voy poco a poco. Que ellas son maravillosas, son Sí. las mujeres siempre dedicadas al servicio de los demás. Eran tías suyas, son tías suyas. Sí, el papá, El papá de ellas, Teófilo, Teófilo, era hermano, primo tío de mi papá. tío de su papá. Entonces viene y se queda con ellas. Qué bonito. Les cuento que estoy conociendo todo hasta este momento. Porque antes había esa solidaridad. Y muchísimas veces gente que decía, yo vivía en tal lado, pero bueno, me vine aquí a Ciudad Quesada, a la casa de fulana. Nunca se me olvida Coloma Guzmán, que me hablaba con doña Ana Julia González, que ella vino desde Aguasarcas, de los Chiles, y se quedó ahí para poder estudiar en la complementaria. Entonces así era como iban jalando a todo el mundo. Oiga, pero si usted era el mayor que con 11 años. Entonces era una marimba eso. No, marimba, sí. Un juego de cubos. Chicos, sí, un montón de Y no había chiquiticos. televisión. Sí, pero ¿y de qué se murió su papá? Sin saber, tenía azúcar en la sangre. Ah, sí, es que antes la diabetes lo mataba a uno. Sí, y él sin saber le cantaba el cuadro. Le agarraba esos calores, agarraba con un pinche como ese de vidrio y esos vasones de fresco. Se Pura- estaba Por suicidando. azúcar, claro. Sí.
Y entonces su mamá quedó que con chiquito de 2, 3, 4, 5, 6. Con toda la marimba. Todas, y ella sí se quedó en Venecia. No, yo me vine. También se vinieron todos. Al tiempito. Se Su vino mamá Felipe. se vino. Y aquí todos ustedes terminaron estudiando. Excepto la mayor que se dedicó a. Puso un saloncito de belleza. Le fue muy bien con eso. Y también aquí en Venecia. Aquí Aquí. en Ciudad Quesada. Jarita, Bueno, perdona que te haga una interrupción. ¿Has oído San Carlos generoso y progresista? Ajá, claro. Ese generoso precisamente es de lo que habla Danilo, lo que está hablando José, ¿no? Yo diría hospitalario. Aquí la persona que llegaba, papá, nunca me has preguntado, papá llegó de Atenas, mamá llegó del barrio San José. A papá de San José de Alajuela. del barrio San José de la Alajuela. A papá lo hospedaron o consiguió quedarse en una familia y trabajaba por la comida. Y a mamá, donde otra familia, de cocinera a los 10 años. Una vez mamá quiso ir a ver a su mamá allá a barrio San José, le dieron permiso, salió de aquí a las 4 de la mañana y llegó al barrio San José a las 6 de la tarde. A pie de Buenavista al barrio San José de Alajuela. Son historias que uno... Uy, sí, que no había, porque yo sí sabía que tu papá había venido, que había sido sastre, ¿verdad? Sí. Que traía todo el conocimiento, que fueron allá a Buenavista, pero yo no sabía que era todo eso. Desastre pasó a volar cuchillo. Y dice papá que los primeros días las manos le sangraban. Papá trató siempre de ser muy hombre y el señor que lo acogió era todavía más machista que papá. Entonces no le permitía ni descansar, ni sentarse, ni hacerse nada en las manos, sino que las manos sangraban, pero no podía parar de trabajar. Y tu papá haciendo un sastre, las manitas, Sí, de las las manos manos- de un sastre, ¿verdad? Son como de un secretario, cosas así delicadas. Y tu mamá, que vino entonces de San José, del barrio San José de Alajuela, ¿y a dónde se fue? ¿Tu mamá dónde vivía? Aquí en Ciudad Quesada. No, en Buenavista. En Buenavista, y ella ya trabajaba en la cocina, lógicamente. Ajá. ¿Venía con los papás de ella o no? No, solita se vino, no. Ella iba a verlos al barrio San José de Alajuela. Es que antes los niños, ¿verdad? Eran de los empleados en las casas, chiquiticos, y también era el tiempo que recogían a todo el mundo. Y, ay, qué buena la madrina. Y tenía como 7, 8 hijados que eran los que hacían todos los oficios, ¿verdad? La gente realmente se ganaba lo que comía. Eran una Costa Rica muy llena de necesidades. Cuando vos hablaste que San Carlos es un cantón de migrantes, qué cosa más cierta. O sea, en el año 1850 llegó la primera expedición a colonizar. Era a colonizar porque esto era una montaña. Y entonces es cuando comenzó a llegar gente de San Ramón, de Grecia, de Palmares, de Naranjo, de Atenas, qué sé yo. Entonces todos los habitantes de San Carlos de alguna manera tenemos que ver con el Valle Central. Que eso, es que uno nunca terminaría de hablar, ¿verdad? Yo siempre he comentado un poco por qué la gente viene y son descendientes casi todos de Heredia. Porque en aquel entonces que estaba el boom del café y eran aquellos latifundios que existían en Heredia, ahí se cultivaba el café y se llevaba en carretas hasta el puerto. Y era el tiempo, por eso le decía el grano de oro, el tiempo que eso, bueno, Costa Rica fue una Costa Rica realmente riquísima por el café. ¿Y qué era lo que pasaba? Pero que como la gente tenía 10, 15, 20 hijos, ¿verdad? Tus papás que tuvieron 18, la gente tenía tantísimos hijos que cuando había que dar la herencia, había que dividir aquellos latifundios en 18. Esos otros tenían otros 18 y así, y entonces llegó a ser tan pequeños los terrenos que le iban tocando que los padres decidieron, o bueno, esa gente decidió que los 3 primeros heredarían las tierras y el resto iban a buscar tierras a otro lugar. Entonces, cuando van para Palmares, Grecia, San Ramón, Naranjo, hasta Guanacaste, esa segunda generación, que es la que estaba allá, después, cuando ya los hijos también empiezan a crecer, buscan tierras y las tierras de San Carlos. Y hay otro fenómeno. Ya la educación comenzaba a ser muy necesaria en San Carlos. Entonces los maestros eran de Heredia, de Palmares y de San Ramón. Esos maestros, en su enorme mayoría, por no decir que todos llegaban aquí, aquí había mujeres muy lindas, campesinas, pero lindas. Entonces, todos esos maestros y maestras llegaron a quedarse en San Carlos formando una familia. El caso de mi hermana mayor, el maestro, que le dio sexto grado, fue el esposo de ella. Qué bonito. Por cierto, murieron los 2 y la semana pasada murió un hijo de ellos también. Qué cosa, cómo pasa el tiempo. Mira, de ahí, y don Marcial Cruz, que venía de San Ramón y se casó con una maestra, porque es que también, o sea, todo mundo entre todo mundo. Bueno, a eso llegamos en que todo mundo migraba y las costumbres que se traían eran costumbres de la gran área metropolitana, de la meseta central, como decían, ¿verdad? Ajá. Las comidas.
eran meseteños. ¿Qué era lo que comían ustedes en su casa normalmente? Arroz, bueno, en casa había mucha comida, gracias a Dios. Teníamos carnicería y licería. La mañana, platanito frito, pancito, Natilla. mantilla donde Chayo Pérez, que era la pulpería, digo. Rico. Y al almuerzo, arrocito, frijolitos, carnita. En la tarde no faltaba la verdura con arroz con achiote. Era el arroz de la tarde era con achiote. De la mañana era blanco. Para hacer pinto. ¿Por qué sería? Para hacer pinto era. Claro, pero bueno, eso era mientras ustedes vivían en Venecia, que su padre estaba vivo y tenía la carnicería y todo eso. Cuando ustedes ya se vienen y su mamá viene con ese montón de chiquitos para Ciudad Quesada, La chapulinada. viene con la chapulinada para la villa, aquí cambió mucho la manera de comer y de vivir. No tanto. No tanto porque siempre había la famosa, no había supermercados ni nada, la famosa pulpería. Sí, y su papá había dejado plata también. No es que venía. No. Nos dejó, gracias a Dios, la carnicería la alquilamos y una zapatería también que construyó él, la alquilamos, digo, vivíamos de los alquileres. Angelita, disculpe, aquí lo que cambió en el caso de ellos fue no el alimento, sino la forma de adquirirlo. Entonces aquí ya el vecino tenía yuca, había arroz, había frijoles, había maíz, el otro tenía la vaca y la leche, y la natilla, el queso, o sea, todo se producía dentro de la misma, y había esa generosidad de intercambiar. Yo tengo esto, usted tiene el otro. Y después el famoso platico, llévemele a la vecina. Bocadito. El bocadito. Claro, y también nos decía don Danilo, mientras estábamos aquí en los comerciales, nos decía don Danilo, cómo ellos, además de eso, su papá adquiría el ganado con mucha facilidad, porque le dijo, como era de Venecia, que me imagino que tiene que haber sido amigo de los Rodrigos, de Bonfido, don Chico. Y usted dice que sí que eran muy amigos, y es que era también en aquel Venecia, con tan poca gente, relativamente, y los que estaban ahí con los negocios y de todo el mundo se conocía. Y su papá le compraba ganado a don Chico Rodríguez, el papá de don Fido. ¿Y cómo era que se negociaba? Y... Chico, ¿tenés una vaquilla para mí? Sí, mira, está aquella. ¿Cuál te gusta? Llévatela. Después la pagaba cuando quisiera. O cuando pudiera, que era prontito, porque la carne dejaba. Y entonces Era muy linda. y tenían muchísima amistad. Y sí, ahí entonces se crearon todos esos grupos juntos. Cuando usted se vino para acá, aunque estaba pequeñito y de todo, ¿extrañó Venecia? Sí, claro. Los juegos, todas las cosas. Aquí aprendí pronto. Hay una cosa, me decía como pulga. Era que yo tuve un fenómeno bonito porque yo salí de 11 años de la escuela, entré muy tempranito y era muy inteligente. Entonces, cuando entré aquí, llegué al colegio, era una cosita así, de pulga. Y me escuché, toda la vida tiene solución. Y comienza ya cuando estaba en segundo, tercero, en la cola del desfile, el 15. ¿Por qué? Sí, lo hacían por tamaño. Y fue puña, y los recién entrados eran los que menos sabían marchar y qué pereza, yo ahí atrás y no podían en las escuadras, se desordenaba toda la cola. ¿Cómo solucionó esto? Me metí a la banda. Desde entonces iba encabezando el desfile. ¡Ay, qué bueno! Usted buscó la solución de la cola y ir a ver cómo iba adelante. Y cambié ¿Y qué tocaba en un redoblante ahí. ¿Siempre le gustó la música después o no? ¿Nunca se dedicó a la música? Todo el tiempo en casa, ya la familia. El Chepillo González. Y por el otro lado, don Fernando, pues, profesor de música. Y Willy, saxofonista famoso. Willy Quesada, familia de ellos. Ellos ya no. Sí, es que tenemos a la señora aquí, ¿verdad? Pero bien portadita allá en la esquina, hermana de doña Ruth Ugalde, de la Choza de Laurel. No dice una tontera porque me voy. No, porque precisamente su suegro, don Fernando,
Era un músico muy famoso. Sí, claro. Y maestro en las escuelas. Creo que en la Juan Chávez, ¿verdad? Fue maestro de música durante en la muchísimos banda años. municipal, Y a usted le gustaba la música. Tenía un suegro, tenía a Willy, ¿verdad? También. O sea, tenía gente. ¿Y qué hizo usted en la música? No, lo único que me gustó de la música fue el órgano. Digo, no, mentira. No, mentira. No. Tengo un hijo si le gusta, tiene hasta un conjuntillo ahí de ska y toca trombón. Pero no, ahora está en México, anda en México. Okay. Son paseadores los cabrones. Ok, pero quiere decir que hay espíritu musical en esa Sí, familia. claro. Ok. Angelita, perdón, o sea, me habías preguntado la característica, diría yo, y debilidad de los González, el baile. Yo no he visto gente más bailarina que los González. ¿Vos sabes? Precisamente, y bueno, ahora vamos a entrar en Pues ese tema. ese es el tema. Sí, porque ya conocimos a don Danilo, su familia, de dónde venía, cómo eran sus padres, qué se comía, cómo se vivía. Se viene aquí a Ciudad Quesada y como digo yo, que ahora yo dije las piolas, porque yo conozco a estas González, estas hermanas González. A mí me ha encantado desde que yo llegué aquí a San Carlos, siempre tan colaboradoras en todo, ¿verdad? Nunca se me olvida que para la primera vez que hicimos el Día de las Tradiciones sancarleñas, que no teníamos con qué hacerlo, porque hasta años después la municipalidad nos ayudaba, entonces íbamos a hacer una actividad en la plazoleta Amado Madrigal y no tenemos dónde sentar a la gente. Y llegaron ellas y dijeron, ¿cuántas sillas necesitan? 80. Y llegaron las 80 sillas. O sea, ellas así, me llamaron a Radio San Carlos, que yo estaba trabajando en Radio San Carlos. Ellas son muy generosas, muy apuntadas. Esas gemelas, que también hay una que es enfermera, ¿verdad? Son, que hasta por cierto, yo voy a aprovechar, ¿verdad? Sé que no lo debería decir, pero lo voy a decir. Nosotros todos los años en la Casa de la Cultura, me fascina, estoy ahí dentro de la Junta Directiva, gracias a Dios. Estoy porque nadie quiere entrar a trabajar en la cultura, entonces tenemos que quedarnos ahí todo el tiempo. Pero hicimos un homenaje a los sancarleños mayores de 65 años que han colaborado con construir este San Carlos hermosísimo, y eso fueron 50 personas el 12 de marzo, y para el año entrante, para la fecha más o menos lo mismo, estamos escogiendo, tal vez no un grupo tan grande, pero ya entre las personas escogidas están sus tías. ¿Sus tías o sus primas? Sus primas. Muy merecido, sus primas, sí. muy Porque merecido. ellas, sí, son unas personas súper colaboradoras. Y se llaman- que vean de dónde viene, ¿verdad? Se llaman colaboradoras silenciosas. Ellas no hacen No aspavientos. cacarean, Mire, ¿no? eso está ahí, yo fuera que nada. Pero solo van a hacer escándalo al estadio. Ahí sí. Ahí me lavo las manos. Dicen que esas González, bueno, donde yo las veo de vez en cuando, es una cosa de saben apoyar el equipo. Sí, No. yo, ellos siempre fueron metidos en la política, pero entonces digo yo, el día que las tiolas se metan al equipo, sean socios, en ese día San Carlos llega a primeras, y así fue. Y bueno, Sí, es que ellas son apasionadas. Dan la vida por el equipo. Qué dicha. Y yo es que no conozco mucho de ellas, mejor que ni conozca de la política, pero en lo que están metidas están bien metidas. sí. Oh, bueno, bien, entonces digamos Van con todo cuando ellas van. ¿verdad? Sí, bueno, qué belleza, ¿verdad? Ajá. Pero qué orgullo. Entonces, yo les cuento, yo estoy conociendo hoy a don Danilo, estoy conociendo toda su historia, muchas personas relacionadas con él también, yo las conozco. Y vean qué lindo, ¿ah? Que esté, Te dije que te iba a traer una sorpresa. ¿no? Claro, una sorpresa. Qué lindo dentro de esa familia. Era lo que decíamos, que usted decía que su papá era muy generoso y su abuelo era muy generoso, y que ahora hay mucha gente que llega a usted y le dice, abráceme, porque su abuelo me salvó, su papá me salvó, comimos porque sus papás y su abuelo nos ayudaron. Entonces, lo que uno hace, uno lo deja para las futuras generaciones, y lo que hacen sus primas, estas González, es un orgullo, que también es un orgullo para usted. Entonces, estamos rodeados de unos González bellísimos. Voy a usar un término sancaleño. Cuando usted recibe ese abrazo, que es agradecimiento, que es reconocimiento, usted se siente como gallo contra viento, infladitico. Una frase sancaleña, gallo contra viento. Bueno, ahora vamos a ver cómo es el asunto de estos González, el baile y la música. Así que nos vamos por un momento y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro aquí a través de Canal 14. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro aquí con nuestro amigo Gerardo Arias Rojas y con don Danilo González Quiroz. Nos vienen a hablar de un lugar hermoso, la famosa Central, pero antes hemos visto un poquito ese San Carlos de antaño, ese Costa Rica de antaño, cuando se vivía con tanta solidaridad y lo que significa
lo que hizo la familia de uno en el pasado. Y entonces, vamos a entrar en el tema que supuestamente para eso venía, luego no hay mucho que hablar, ¿verdad? Y es la famosa central. A mí, una vez, don José Joaquín Castro, que yo le agradezco, me enseñó muchas fotografías que tenían que ver con lugares de baile. Y ahí fue donde conocí yo que existía la famosa central. Le estoy contando hace como 20 años. Y me hizo gracia porque la primera exposición que hicimos el Día de las Tradiciones Sancaleñas, ahí en la plazoleta Mao Madrigal, había cualquier cantidad de fotos. Y había unas que tenían que ver con este salón de baile, este lugar. Entonces las señoras vestidas con aquellos moños estilo bomba que se usaba antes, con aquellos tacones, todo el mundo bien pintado, los hombres con traje entero, su corbata. Y yo dije, ¿pero cómo es esto? En San Carlos de aquel entonces, sí, para ir a la central a bailar había que ir bien prendidito, ¿verdad? Entonces ahí empecé a conocer y sí, que quedaba ahí al frente del parque, ¿verdad? Si uno piensa frente a la catedral, atraviesa el parque ahí al frente y en fin. Pero de repente, después empecé a conocer a través de Gerardo muchas cosas. Y hoy estoy encontrándome con el bailarín de la central, ¿verdad? Vean, el bailarín. Uno de los bailarines, esos, de seguro, no sé, porque también trabajaba de salonero. Me gustaría saber cómo hacía para repartirse. Angelita, antes de que entre Danilo, hay negocios que son referentes de la historia del Cantón de San Carlos. El Salón La Central y el Hotel de Don Porfirio Rojas. Yo voy a lanzar una propuesta en este programa, que si alguien conoce la historia verdadera y real del Hotel Porfirio Rojas, que se conecte con nosotros, porque ese es un ícono de la historia del Cantón de San Carlos y del desarrollo de este cantón también. Sí, porque uno conoce montones de cosas del hotel, pero a la hora de llegada, ¿verdad? ¿Qué tan profundo? Es que esto es como un arroz con mango, hablamos de todo. Eso es lo bonito. Antes de ayer yo iba con mi hijo para Liberia y pasamos por Arenal, ¿verdad? Por Nuevo Arenal. Y yo ahí hace como 4 años le hice una entrevista a una bisnieta de don Porfirio Rojas, que vive ahí, fuera de las que salieron y les dieron la caseta. Entonces ella me hablaba de su bisabuelo. Hay mucha gente que habla de él, ¿verdad? Tiene muchos descendientes. Entonces me contaba cómo ahí don Otilio Late llegaba y había las grandes ollas de carne y don Otilio llegaba y levantaba y cogía y esto, y que además le encantaba tomarle el pelo a todo el mundo y vacilarlo. Entonces el Hotel Porfirio Rojas, como vos decís, es toda una historia. Es una historia que hay que rescatarla. Pero vámonos por la central. Okay. Vamos a ver, don Danilo. La central, antes de esa central que yo estaba mencionando, usted le dijo a Gerardo que existía en otro lugar. Sí, señora. Estaba frente casi a la SUSI. Del lado arriba del mercado, digamos. Sí. Sí, o sea, digamos que a donde está el Banco de Costa Rica. Exactamente. Ajá, exacto. Que en algún momento ahí don Inocente tuvo un negocio, ¿verdad? Sí. También, después que se quemó. Ahí sí. Sí. Okay. Ahí era la parada. Estaba en la parada. Entonces él tenía en una esquina. Un barcito a la orilla. Como tuvo Aníbal, el negocio. En las paradas de buses. Don Aníbal era el papá de Limber Quesada. Sí, estuvo más arriba. Al costado de la municipalidad. Entonces, él tenía ese bar, casi como una soda, porque no se podía decir restaurante, porque llegaba usted un pancito. Comidas rápidas para agarrar la cazadora. De ahí se trasladó a la esquina. Eso era un ícono. Yo recuerdo cuando uno venía allá, pasaba el Zanca, y un rótulo de la Pilsen, era la señal que ya estaba en Ciudad Quesada. Hacía 1, 2, 3. Llegaba y ya llegamos. Oiga, pero ¿y cómo sabe? Iluminaba mucho, porque desde ahí verlo desde tan lejos. Que un rótulo. Un rotulote. Sí, como esa pantallola. El signo de la... Y estaba ahí, en esa esquina donde estaba la parada de buses. En el edificio, en la esquina. ¿Y cómo decía el rótulo? Pilsen, nada. Pilsen, claro, con razón de la Pilsen. Fue el tiempo de la Gambrinus y la Pilsen. Ok, y entonces ahí ya usted sabía que estaba llegando al charco, como dice Gerardo. Ok, y entonces ahí en esa esquina era donde estaba ese negocito. Se llamaba la central. No, perdón. El rótulo estaba en la central que se quemó, digamos. Ajá. A 70 metros, digamos, de donde nació. Pero ahí no había rótulo.
Era cualquier buen negocio donde Es- y ese negocio sí, le pertenecía a don Carlos Ugalde ya, Sí, desde sí, siempre. ajá. El famoso guapango, tan querido, Sí. ¿verdad? Ok, entonces, ese negocio se quema. Y de ahí lo trasladan para el otro lado. Sí, No, ya, o sea, me imagino que ya a Guapango le comenzó a ir bien, entonces se trasladó a la esquina del parque, ahí donde están los taxis. exactamente. Entonces ahí tenía una central de 2 plantas. Planta abajo donde tenía el bar y planta arriba. Hasta ahora sube la panadería La San Carleña. Exactamente, sí. El incendio vino después, se quemó eso donde estuvo y también se quemó la central, así como que el fuego anduvo persiguiendo a Guapango toda la vida. Ok, entonces ahí estaba, en ese esquinero que decimos diagonal a la catedral, digamos, ¿verdad? Ajá. Y ahí estaba la central. Ujú. Y ahí sí era salón de baile. Pero no era ese que vos me contás, porque después ese lo trasladaron para otro lado. Ahí cuando se quemó entonces se hizo Para el otro lado. al costado oeste del parque. ¿Cuántos años puede haber estado ahí antes de que se quemara? Como profesional fue esa, como una construcción. Sí, pero fue profesional, pero fue agarrando una fuerza. Eso, o sea, se sentía una gran solidaridad con Carlos Ugalde. Entonces Juan Merced de Matamoros, que era el dueño de esa parte, le dio la oportunidad a Carlos de que hiciera algo ahí para que defendiera. Entonces, con madera rústica, ¿te acordás? Va? Ahí comenzó, pero oiga, agarró una popularidad. Ahí estuvo la Sonora Santanera, ahí estuvo la Villos Caracas Boy, los Galos, Los Ángeles Negros, qué sé yo. Y era un espacio bastante grande. Muy grande. Era una belleza bailar ahí. ¿Va? 2 aleros ahí para mesas. Un pistón que ¿Y cómo llega usted ahí a la central? Llegaba que es que a bailar y después a trabajar. no es que yo soy familiar de doña Nelly. La Entonces esposa de don Carlos. Me dieron brete, como dicen, en la central. Ahorita me permite contarle algo, una Claro. historia muy, muy personal. Yo tenía 2 hermanas que se vinieron a Ciudad Quesada a ayudarle a Clérida a una pensión que te hablé antes al frente de la cantina y la bomba 76. Cleria era la tía. Sí. Llegó un muchacho de Zapote de San José a trabajar en el resguardo fiscal. Entonces él se fue a pagar la comida y la dormía en la pensión de mi tía Cleria. Ahí conoció a Toña, que era mi hermana, y se hicieron novios y se casaron. Nosotros vivíamos en Buenavista. Entonces, como perdón, en el carrillo de papá nunca habían todos, pues éramos una familia de 18. Entonces me dice, Gerardo, que yo tenía 10 años, usted se va a ir con Urbano a pie a Lajas, ahí esperan la cazadora, tome 2 colones, me da una moneda 2 colones, paga el pasaje suyo, si le cobran el de Urbano lo paga y si no, pues se lo ganan ustedes. Entonces salimos 2 horas a pie hasta Lajas. Cuando salimos a Lajas, descalzos los dos, cuando salimos a Lajas, yo me quedé viendo la moneda y le digo, Urbano tenía apenas 6 años. Era su hermano menor. Sí. Entonces le digo, Urbano, a mí me da lástima darle esta plata al cobrador. Y llegamos a Ciudad Quesada y no podemos tomarnos un fresco. Le digo, si quieres seguimos y no la ganamos. Entonces, 2 horas de Buenavista a Lajas y 5 horas de Lajas a Ciudad Quesada. Llegamos ahí tarde y ya yo tenía que irme a mudar porque en la noche era el baile de mi hermana. Ahí la referencia. El baile era en la central, en la 2ª planta. Entonces ahí teniendo yo 10 años bailé mi primera pieza en mi carrera de bailarín. Qué divino. Y descalzo. Qué divino. Fred Astaire, Y no me da pena, ¿verdad? Es que ¿Pero por qué? Al contrario. Me infla el Orgullo. corazón. Oiga, y Con la Urbano uña que bien lo dejaron cortada. durmiendo. Ah, sí, claro. ¿Ah? con las uñitas bien cortadas para no ir a herir a la Las contrincante. uñitas, sí. O sea, y vos decís que era el baile de tu hermana. Tu hermana se estaba graduando, estaba casando. Era el baile de matrimonio El baile del matrimonio. en 1962. Ok, y oiga, qué bonito, ¿verdad? Eso lo has escrito en tus gotitas. Sí. Eso es Ya muy me bueno. lloraron los dos, me embarga el sentimiento. Es recordar tiempos tan bonitos. Y bueno, ¿qué edad tenía usted cuando llega y se mete ahí en la central? Ya 12 años a trabajar, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué hacía? Y pues yo era el que atendía el bar, digamos, porque ahí no solo era cuarta de guaro, hilera, refresco, ahí. Y batido de mora, batido de... Ajá. Y la ventana, a la hora de... Antes del cine, todo el mundo pasaba a comprar confites. Era terrible, pero yo era endiablado para eso. Usted no descansaba. No, aquí.
Anita, yo antes te dije que Danilo es un tipo inquieto, ¿eh? Entonces me acuerdo que siempre andaba un pañillo aquí. Y si no había nada, entonces iba por la mesa, le hacía el mostrador de la mesa y recogía y servía. Este hombre, bueno, el tiempo que estaba trabajando no paraba, ¿sabes? Y así igual donde macho de local, ¿va? O sea, su tía Neri estaba fascinado con el trabajador que tenía. Sí, bueno. Fascinada. Y ese un buen trabajador. Pango, ella. No. O sea, ¿Cuánto le pagaban? Mira, ni me acuerdo, era tan poquillo. Sí, no, pero es que antes, primero antes los salarios eran muy bajos y después si era de la familia, más bien milagro que le pagaban. Sí, milagro y me daban algo para comprar. Mi tía, mi abuela era más bien, tía Mina, me compraba los libros y todo para ir. Entonces... Usted trabajaba en las noches y estudiaba. Solo 2 personas hicieron eso cuando no había nocturno. Tamaña diferencia, don Edgar Ugalde y este servidor. Trabajar de día, trabajar y estudiar. Porque antes ya a mi hermano sí le tocó fácil, había nocturno, usted trabajaba de día y estudió de noche, más fácil. Pero... Entonces también usted tiene mucha amistad con don Edgar. Sí, claro. Angelita, en ese salón, vino los tiempos de la desgracia en San Carlos, se quemó el Hotel La Riviera, que era donde supuestamente en el mismo lugar donde había estado la soda esa, la central, y esa parada que yo no la conocí, se quemó todo ese edificio que era el Hotel La Riviera, que no sé si era propiedad o lo alquilaba don Vitelio Arroyo. Ajá. Que ahí después se quemó una ferretería, pero años después. No era lo mismo. La ferretería de señor Hidalgo era... Agarró el cuadrante, agarró la panadería, la ferretería de Inocente Hidalgo y yo no sé, bueno, entre Vitelio y este señor Cruz, Walter, ¿sí? Alguno de ellos era en el momento que se quemó. Después vino y se quemó la central, que era el centro social por excelencia de San Carlos. Entonces, don Juan Mercedes le permitió a Carlos hacer algo ahí. La gente, y cuando eso había muchos camioneros, y Carlos era una persona muy querida por el fútbol y por un montón de cosas, entonces la gente comenzó a dar madera y se hizo una especie de, para usar un término, un galerón. Ajá. Pero con un piso, con madera cepillada, era una pista legítima de baile. Y lo hicieron de un tamaño bastante grande. Hacia arriba, siempre dentro de la misma sociedad que existía, había la gente más pudiente que estaban hacia el sur, y allá abajo estaban generalmente los hombres y la gente con un poquito menos categoría. Ahí estaban los tomadores, ¿va? Uh-huh. Y entonces había que cruzar toda la pista para ir a sacar. Y ese tiempo era costumbre de las mujeres por su posición social de decir que no, cuando uno lo sacaba a bailar, ¿verdad? Qué colorazo, atravesar todo. Eso es lo que quería decirle, ¿verdad? Cuando venían con el round. ¿Por qué no se acaban en la casa viendo televisión? Pues puta vida. Y entonces doña Nelly, que era una mujer muy celosa. Muy puntillosa. Sí, muy celosa de sus cosas. Ella, increíblemente, era la que estaba en la puerta del salón. Pero no era por necesidad, sino por control. Sí. Y entonces ahí ella tenía la autoridad de decir quién entra y quién no entra. Y si era la dueña. Una vez llegó un amigo de Danilo y mío, no voy a decir el nombre porque ya está fallecido, con 2 ingenieras del sexo. Y le dice doña Nelly, mire, don fulano, usted puede entrar aquí cuando usted quiera, pero este par de zorras no van a entrar aquí. Entonces el señor muy serio le dice, mire, doña Nelly, usted está muy equivocada. Ellas no son zorras. Ellas son putas declaradas. Las zorras, imagínense ustedes el resto. Eso sí, está buenísimo. Es una historia que anduvo por San Carlos. Danilo. Es que esa es digamos, guardando las distancias, cuando Ricardo Jiménez era presidente de la República, y él se había casado con una mujer que había sido prostituta, y después ya era la primera ama. Era de Panamá, creo. No, ella era de aquí, era de un pueblito, aquí. Ajá, okay. de Atenas o algo así. Muy honorable la mujer y todo eso. Y entonces, pero oye, la sociedad, imagínense las Josefinas y toda la gente tan encumbrada, llegaron y le dijeron una vez, hicieron una reunión de Ricardo,
aquí hay demasiadas prostitutas, entonces nosotros necesitamos un cerco para que usted cerque aquí cerca de la casa presidencial, donde vivía la señora. Y entonces dice, de que vamos a tener que hacer Está bien lo que usted dice, si es para cerrar todo lo que son las prostitutas y todas las mujeres de la vida de las zorras, entonces vamos a tener que llenar de cerca todo San José. Vamos a tener que alambrar todo San José. Mira, porque era gente así, ¿verdad? Mira, eso es lo bueno del programa. Recordar a Ricardo Jiménez hay que recordar sus historias, ¿verdad? La vez que llegó el señor a reclamarle a don Ricardo que el tren le había matado la vaca y que no se la quería pagar, la gente del ferrocarril. Entonces le dice don Ricardo, bueno, yo voy a autorizar que se la pague, pero usted me va a demostrar en qué momento el tren se metió al porrero a matar la vaca. Era gente genial. Bueno, qué tenía bien. La respuesta, yo digo, guardando las distancias, pues, ¿verdad? Lo que le contestó el señor a doña Nelly. Está buenísimo, ¿verdad? Aquí ustedes, perdonen, por eso ya obviamos el nombre de la persona, pero es interesante, porque esa era la Costa Rica y el San Carlos. La idiosincrasia. Claro. Vamos por un momento y ya regresamos con más de... Volvamos a lo nuestro. Amigos y amigas, estamos aquí felices, volvamos a lo nuestro con nuestro amigo Gerardo Arias y con don Danilo González. Estamos hablando acerca de ese salón. Íbamos a hablar del Salón La Central, pero tantas cosas hemos hablado que apenas le tocamos así. Y vamos en estos minutitos que nos quedan, hablar un poco. Todavía vamos a tener después un programa para entrarle más al tema. Entonces, don Danilo, que era un gran bailarín, que además era salonero, un gran trabajador ahí, familia de la gente, y una persona que conocía muy de cerca todo, y además las anécdotas que nos cuenta Gerardo, pues tal vez... Dígame eso de bailarín, porque después en el otro programa vamos a hablar de los grupos que venían y todo eso. ¿Usted, mientras trabajaba, bailaba o bailaba aparte cuando trabajaba? ¿Cómo era el asunto? Solo en una ocasión estaba bailando con el limpión en la bolsa de atrás. Y me pilló doña Nelly, por cierto. ¿A usted le encantaba bailar? Ah, sí, claro. Pero usted, entonces, había momentos en que usted específicamente nada más iba a bailar. Ah, sí, claro, gracias a Dios, si no... Si no, no estaba de acuerdo. ¿Cuáles eran los requisitos para ir a bailar ahí? ¿Cómo había que ir presentable? ¿Tenía uno...? Bien guapo, como yo digo. Necesito un meneco. Aquí hay un fenómeno especial que vino como a reforzar eso de la vestimenta. Tienda Oscar, como comenzó a vender vestidos enteros a buen precio y todo eso, y a todo el mundo... que habían pero los bailes. La tienda Oscar, perdona, revolucionó dos cosas. El buen vestir y el jean. El jean fue Saravalli, sí, el que trajo el jean. Después todo el mundo andaba con jean, con el ruedo arrollado, con botas y con faja ancha. Y con los antiguos Ray-Ban aquí. ¿Cierto, Daniel? Sí. Y entonces ya la gente llegaba a la central, ya había el traje entero. Sí, bien bonito. Pero lo bonito de la central es que uno iba al estadio y después del estadio es que iba a bailar hasta la hora de ir a traer a la novia. Pero cuando del estadio no venía uno enchaquetado, como decían mi hermano. Pero lindísimo. Y se pasaba ahí bailando y traía a la novia después porque bailaba sin la novia. Ah, claro, porque... que aprovecha para bailar sin la novia. Ahorita que en ese tiempo, bueno, digamos, se jugaba el partido de fútbol, entonces los equipos forasteros también se metían a bailar porque la central era famosísima. Entonces yo siempre recuerdo cuando llegaba el equipo de Punta Arenas. Las mujeres de Punta Arenas se acostumbraban a quitarse los zapatos para bailar. ¿Y cómo bailaban esas mujeres, va? Y también los camioneros de San Carlos se acostumbraban a pelear con los chuchejeros también. Primero se hacía el gran pleito afuera del estadio y después se venía a bailar. Ajá, y se armaba de vez en cuando. Ah, sí, claro. ¿Y quién paraba eso, doña Nelly? No, el pleito se hacía al frente del estadio. Bueno, pero vos decís que ahí seguían. No, sí, ya después seguía el baile. Los vio con los ojos así. Maquillados. ¿Y qué eran los grupos que a usted más le gustaba? ¿Qué música le gustaba más bailar? A mí todo. Hasta los anuncios. Hasta el himno nacional me baila. Ni me diga, tengo un amigo que me dice que una vez bailó el himno. Angelito, es que eran ritmos muy diferentes. Digamos, es la parte del enamorado, Danilo con su novia enamorados. Entonces, decía Freddy Cibaja,
que bailaban en un ladrillo y les sobraba campo. Después ya inventó que bailaban en una peseta y les sobraban 20 céntimos. Era ese bailar de manita al corazón, de respirar y al oído. Y después simplemente agarrar un vaivén de bola de mar. No movían los pies, sino que simplemente. Y ahí se quedaban dormidos. Cuando no le da pelota a la muchacha, no es un pulso. Aquí. Era una fuerza, ella no dejaba reír. Aquí, ¿qué fue? Puchis? ¿Y de dónde venían? ¿De todo lado? De todo lado. ¿Y a qué hora empezaba el baile? Después de misa. Ok, como a las 7. La misa salía a las 7, se iba al parque a dar unas vueltas para oír la receta y si no tenía novia, a ver qué amarraba. Y después a la central, al cine o a digamos que a las 7. De las 7 que se iba ¿hasta qué hora? Como a las 11 de la noche, ya era, sí, ya a las 11 era tardísimo. Claro. Bueno, ya después de las 11 quedan sordos, digo. Ya entraba en acción la calle del amor. Sí. Pero hay que tomar en cuenta que en ese tiempo no había Copelesca. Entonces el servicio eléctrico era muy malo. Era la famosa corriente de Juan Mercedes Matamoros o de Chuto, que en la cantina 76 no se me olvida que los bombillos parecían pesetas de achote, coloraditos. Entonces el servicio de corriente era muy mal. Entonces, y me imagino que la planta ya no aguantaba tanto. Entonces a las 11 ya se paraba el baile. Sí, se empezaba. Bueno, qué bonito. Y vamos a tener que terminar aquí donde se paraba el baile, ¿verdad? Porque el otro programa ya vamos a entrarle más fuerte al asunto. Y es que es cierto, a medida que se habla empiezan a decir una cosa y sí, no había la electricidad que había, y no existía Copelesca, cómo se hacía, y la gente, y por qué la gente se vestía tan elegante. A mí me asombran esas fotografías, porque yo digo, oye, y en aquel San Carlos de aquel entonces, que me lo imagino tan precario, digamos, ¿verdad? Y la gente que... Angelita, antes de que termine, porque no se me puede olvidar, el baile 31 era muy famoso, ahí sí la pila tomaba relevancia. Entonces las mujeres se acostumbraban a aquellos peinados que estás hablando vos, de bomba, pero resulta que había muy pocos salones de belleza. Entonces había mujeres que desde el 30 se iban a peinar y tenían que dormir el 30 sentadas para que no se les descompusiera la bomba. ¿Cierto, Danilo? Mi hermana, todos sabemos de belleza. Eso era una bomba. Bueno, don Danilo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esto. Hay mucho que conversar todavía. Mira qué cosa más, el privilegio que los González son muy bailarines. Cinia González, Oro, Chepillo, que paz descanse. Todos los González son bailarines 100%. Y Dalietti y todas las hermanas. Yo estaba aquí en el salón, salía una pieza, como 3 primas, generalmente, levantaban la mano, entonces no me tocaba esa desgracia de cruzar el salón para que salgan las mismas. No, es que el bailarín lo buscaban. Cuando uno no era bailarín, uno buscaba y no encontraba. En cambio, el bailarín llegaban a Todo el sacarlo. mundo lo sacaba. Bueno, esas son las ventajas de ser bailarín. Qué bonito, ¿verdad? Que hemos conocido a don Danilo González Quiroz hoy, esa faceta tan bonita, ese San Carlos tan hermoso, esa Costa Rica nuestra de antaño. Y también hemos tenido a nuestro amigo Gerardo Arias, que nos va conduciendo el programa. Así que muchas gracias a los dos. Gracias, Gerardo. En el próximo nos extenderemos porque hay mucho que conversar. Amigos y amigas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en este programa. Volvamos a lo nuestro. Ya saben, la próxima semana en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.